Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 177 de Chismes de Historia y Ciencia. Estoy con mi papá, Fernando Navarro. ¿Cómo estás, papi? Buenas tardes. Muy bien, hija. ¿Y tú? Bien, también. Qué bien, mi pequeña preciosa. Que no es por nada, pero me trajo de San Francisco una buena gorra de los 49ers, mi equipo favorito de fútbol americano, que no soy aficionada, les voy a confesar, más bien el esposo de Rubí y Rubí son más bien aficionados al fútbol americano, pero pues ya me tocó, vean, está bellísima, a mí me gusta mucho. Sí, pues ahí más ahora hay que festejar pues que pasaron al Super Bowl. Super Bowl, ojalá que ganen, ahora sí le ganen a los jefes de Kansas City, porque ojalá. Ya les tocó perder. Hace 4 años. 4 años. Exacto, entonces ojalá que sí les ganen. Y pues contentos, ¿no? A pesar de la tristeza de mi esposo que pues él le va a los Lions. Él le va a los Lions, a los Leones de Detroit y Rubí va. Sí estuvo feo. Echándole. Sí estuvo feo, es que sí, 14-0 sí me dio. ganando y luego. No, 17-3 o algo así. 17-3. Mi primera mitad iban así. Sí. No, sí estuvo bien feito. O sea, la verdad, yo bien, o sea, con los Lions bien, me gustan, me caen bien, pero solo mientras nos enfrenten a los 49ers. Entonces ahí tocó, nos lanzamos a ver el partido allá en San Francisco y pues yo decía, la verdad, con quien gane estoy bien porque también los Lions tantos años, sin pasar, yo no sabía eso, pero cuando tú me comentaste, dije, no, pues está bien, finalmente si ganan también los Lions, está bien, o sea, ya tienen mucho tiempo esperando llegar al Super Bowl. Porque nunca han llegado al Super Bowl, o sea, ya ahora sí que es lo más cerca que han estado y empezaron muy bien y lo traían todo, la verdad pues sí estuvo muy triste para ellos, pues, o sea, uno contento, pero sí estuvo feito, entonces, pues, ojalá a la siguiente, ¿verdad? Siempre y cuando no sea contra los 49ers. Así es. Y ni modo. Pero bueno, entonces hoy, por si no sabían, hoy es como parte, iba a decir continuación, pero no. Este episodio es parte de una serie que acabamos de empezar hace 2 episodios sobre espionaje. Entonces el primer episodio fue sobre espionaje en general. Qué artefactos usan, quiénes pueden ser espías, cómo es la vida de un espía, qué palabras clave se usan, el argot que se utiliza. Exacto, entonces ese fue el primero. El siguiente fue sobre ciertos espías ya en específico y así va a ser el de hoy, o sea, también va a ser sobre espías y algunas de sus misiones, qué fue lo que lograron ellos, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Exacto. Para bien o para mal también está. Bueno, pues también es cuestionable, ¿no? Porque a menos que haya sido, por ejemplo, en favor de los nazis. Que sí era. Eso sí era mal. Que sí era la maldad pura. Uh-huh. Unos pues estaban favorablemente con la Unión Soviética y otros con Estados Unidos y con la Gran Bretaña. Uh-huh. Entonces, pues sí, y algunos ni siquiera lo hacían por dinero, lo hacían por convicción. Porque su ideología decía que lo correcto es el comunismo, ¿no? Y eso sucedió mucho en los años 30, ¿no? Sí, y me gustaron los espías que eran dobles, que le hacían creer a los nazis que estaban de su lado, pero en realidad les daban mala información y eso. Se me hizo muy, muy padre y fueron muchos de ellos los que hicieron, digamos, jugadas clave para poder hacer algunos movimientos muy importantes como el de ser, como Normandía, pues. Exacto, como Juan Puyol, que armaron ahí su faramalla para hacerles creer que iba a ser en que hubo otro espía, el primero que vamos a hablar también participó, o sea, les ratificó lo que ellos ya habían sabido.
ya tenían de información con Juan Puyol y Dusan Popov, que es con el primero que vamos a hablar. Muy bien. Pues ya empecemos. Dije, bueno. Sí, pues efectivamente, de una vez ya se abrió el tema, ya dijimos, Dusan Popov. Dusan Popov nació el 10 de julio de 1912, curiosamente, porque ha habido varios espías que han nacido en 1912. Órale. Bueno, cuando menos de la época, en 1912. Él nació en Titel, que es una ciudad de Serbia. Entonces él era, en ese tiempo, como era en 1912, antes de la Primera Guerra Mundial, serbio, por lo tanto, él era de nacionalidad austrohúngara. Ok. Era parte del Imperio Austrohúngaro. De hecho, la Primera Guerra Mundial comenzó, que fue el pretexto, o sea, las cosas estaban ya como, necesitaban algo que calentara, que encendiera la mecha. Entonces, un chavo, Gavrilo Princip, le dispara al heredero Francisco Fernando, lo mata, y él era de origen serbio. Correcto. Entonces, y eso dio origen a la Primera Guerra Mundial. Que inclusive los serbios decían, oye, pues nosotros no tenemos nada contra ustedes, pues ese chavo si lo hace, pues nosotros qué hacíamos. Sí. Pero no, pues no ya, es como que todos lo respaldamos, pues ¿verdad? Sí, pero pues ese era el pretexto y vámonos. Sí, en realidad solo necesitaban algo que así, como algo que les empujara nomás, ¿verdad? Para decir, oficialmente empiezan los putazos. Pero ya todo el mundo estaba calentito, ya se les cocían las habas, ¿no? Exacto. Entonces, Dusan Popov era de una familia rica. Él tenía 2 hermanos y él siempre estuvo en los mejores colegios, en las mejores escuelas, y él estuvo en Inglaterra, en un colegio que era parte de Cambridge, porque ya que hay unas que les llaman los college, que son parte de las universidades. Sí. Pero él era un tipo así, un tanto rebelde, pero era más bien también porque no tenía necesidad de hacerse una profesión, porque él tenía la vida resuelta prácticamente, pues, siendo rico. Pues, entonces en una ocasión a uno de los maestros le rompió su bastón, un bastón que usaban antes los profesores, como que era una especie de como tipo cetro. Okay. O sea, que manifestaba pues que era el profesor titular de esa clase, etcétera. Entonces lo quebran, lo expulsan, y entonces este muchacho pues era más aventurero, ¿no? Tenía mucho pegue, porque era un tipo, no era el clásico que por tener dinero asumía que tenía que tener a las mujeres en disposición, sino que él tenía buena conversación, era muy seguro de sí mismo y mostraba siempre mucha sangre fría, pues no vea alguna situación que lo pusiera nervioso o que lo delatara de que traía algo escondido o escondiendo algo. Entonces pues eso, algo le funcionaba muy bien, ¿no? Claro, sí, o sea, como un tipo James Bond más o menos. Así es. Solo en esa parte. Exactamente. Y un amigo de él que se llamaba Johan Jepsen, le dice, oye, ¿sabes qué? Hoy métete al MI6. Bueno, primero, como el papá de Dusan Popov era una persona que tenía muchísimo poder dentro de algunos puertos del Adriático, inclusive del Adriático y del Mediterráneo. De hecho, ellos cuando terminan la Primera Guerra Mundial, más bien cuando comienza, se van a vivir a Dubrovnik. Dubrovnik es una ciudad de Croacia, que le dicen la perla del Adriático, y que no es la capital de Croacia. La capital de Croacia es Zagreb, pero es una ciudad muy bella. Sí, y ellos... de hecho, no sé si sabías, pero ahí filmaron gran parte, o sea, más bien muchas escenas de Game of Thrones, ahí en Dubrovnik. De hecho, y ya se volvió tan famosa la ciudad por eso, que ya tienen que limitar el turismo. De que ya te cobran, bueno, creo que no estoy segura si te cobran ya por entrar, pero sí lo es como de que tienes que apartar, de que tal día voy a ir, porque si no, ya no puedes. Sí. ¿Y está chingón todo lo que es King's Landing, que es como el rey, digamos, principal o más bien el gobernador principal ahí de Game of Thrones.
se graba ahí en Dubrovnik. Órale. Bueno, pues qué bueno, porque Dubrovnik, cuando se fue la guerra interna entre las antiguas, lo que era la antigua Yugoslavia y que los diferentes países a principios de los 90, del cual tenemos un capítulo, los invitamos a pasar ahí a ver, precisamente sobre Yugoslavia, sobre el conflicto de Yugoslavia, y Dubrovnik casi ni lo tocaron, cosa que genial, ¿no? Porque sí, unas ciudades que quedaban pulverizadas y otras que hubo que levantarlas totalmente desde abajo, o quedaron muy dañadas cuando menos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí estaba viviendo una muy buena vida toda la familia Popov. Popov. Y entonces un amigo de él, Johan Jepsen, le dice, ¿sabes qué? Necesitamos pasar una mercancía cerca del Bósforo, pero necesitamos ayuda de alguien que tenga influencia. Entonces el papá de Dusan le dijo, bueno, lo hizo. Entonces este chavo quedó muy agradecido, pero en vez de invitarlo a una fiesta o algún cumpleaños o algo así de celebración, le dijo, ¿sabes qué? Te invito a que participes en el MI6, porque dice, yo estoy trabajando en el ABER, se escribe ABWER, que era como la CIA de los nazis. Ok. Entonces, no sé si dice Abwehr o Abwehr o no sé, pero debo decir ABER. Pues es bueno que sea Abwehr. Entonces, dice, una cosa, tenía muchos amigos alemanes, pero desde los años 33, cuando empezó el fascismo, a Dusan Popov empezó a detestar a Mussolini, a Franco y por supuesto a Adolf Hitler. Rudolf, me lo imagino con su nariz rojilla. Adolf Hitler. Entonces él detestaba eso, o sea, a pesar de que debería ser algo que no debería ser de su competencia. Sí, o no chocante importar para él, ¿no? Sí, porque él tenía lo que quería, a él no le afectaba. Eran tan ricos que aunque hubiera conflictos en Europa, ellos igual se movían. Me voy a mi casa de Italia. Sí, exactamente, bueno, o sea, no de Inglaterra, lo que sea. Entonces, pero sí detestaba eso, decía, ¿qué podría hacer con eso? Entonces su amigo Jepsen fue el que le dijo, ¿sabes qué? Ingresa en el MI6, dice, yo estoy en el ABER, y podemos intercambiar información de contraespionaje. Y entonces Popov se va y decide participar con el MI6. Inmediatamente lo admitieron, sí, porque no es porque lo hayan verificado, cuestionado, sino porque veían de dónde venía y sabían que era un tipo que había estudiado con ellos y sabían que era de familia rica, que no le iba a interesar estar en conflicto con ellos. Al contrario, ¿no? Su estilo de vida más bien estaba como apegado al modo inglés, por llamarlo de una manera, o al modo británico. Y pues tenía contactos que le abrían puertas. Tenía contactos. Y luego, debido a su sangre fría, debido a su forma de ser, él se integró también al ABWER. O sea, su amigo Jepsen lo mete. Y entonces empezó él a llevarle información al MI6 del ABWER y el ABWER del MI6, pero al ABWER le llevaba información verdaderamente irrelevante. Por ejemplo, cosas que inclusive él sabía por los negocios de su papá. Le decía, no, mira, va a salir un par de barcos así, asá. Y sí, pues sí es cierto, pero como para qué le servían. Entonces, vigílenlo, o sea, porque esos cuates puede traer bombas. Y dicen, oye, sí es cierto, sí salieron. Entonces, les daba información casi irrelevante, ¿no? Entonces, un tiempo le dijeron los del ABWER nazi, ¿sabes qué? Necesitamos que vayas a Estados Unidos y recabes esta información. Lo mandan en agosto de 1941. Recabes toda esta información, todo este cuestionario. Entonces ve el cuestionario
y como Alemania era socia o aliada de Japón, venía un cuestionario completito de quiénes, cuántos aviones, cuántos portaaviones, cuántos destructores, cuántos cruceros de línea había en Pearl Harbor, qué profundidades tenía las playas de Pearl Harbor, cuántos soldados estaban ahí, dónde había, en qué parte estaban situadas las bases, o sea, pinches vatos conchas, cabrón, o sea, que todo el examen completo. No, entonces se da cuenta, se percata, dijo, estos güeyes van a atacar Pearl Harbor, ¿no? O sea, y efectivamente los mismos del Labour le dicen, ¿sabes qué? Pues es que van a llegar los japoneses con todo. En 1941, ¿no? En diciembre de 1941, llega a Estados Unidos e inmediatamente él se trata de apersonar con el presidente Roosevelt, pero en ese tiempo Roosevelt pues, no podía atenderlo, entonces lo dirigió con Edgar Hoover. Entonces Edgar Hoover, como les dije, este hombre era muy era un culerín. Y aparte, o sea, era muy culerillo Hoover, pero aparte era muy sangrón, o sea, como si él asumía el papel a veces como de un sacerdote, por así decir, como que tú te estás cometiendo tus pecados y tú te vas al infierno. No así, pero, o sea, a veces era exagerado con una moralidad que él no tenía. Exacto, sí, él no la tenía. Tenía una doble moral, o sea, para él era una, para los demás era otra. Sí, entonces, sí, aparte creía que como que él no se podía equivocar. ¿no? Sí. No, yo creo que tal persona no, y yo creo que tal persona sí, chingue esa madre hasta el que me contradiga. Entonces, él en una entrevista posteriormente manifestó que el 12 de agosto de 1941 él le dijo a Edgar Hoover que iban a atacar Pearl Harbor y que tenía todos los... Pero Edgar Hoover dijo que él no le iba a creer a un cabrón hijo de papi y que pendenciero y jugador, etcétera, cosas que todo era jugador, pero... mujeriego también, algo más no, pues no le caía, no le cayó, o sea, que era algo muy común de Edgar Hoover, no le gustaba que los ingleses le dieran información, o sea, él asumía que la información de los ingleses eran basura, que ellos verdaderamente eran los que podían sostener un modo de informativo más concreto, y que la información que ellos obtenían era real y estos otros andaban, no tenían con qué, no tenían infraestructura, era tal la petulancia, no nomás de Edgar Hoover, sino del mismo gobierno, como les platicamos en la Guerra del Atlántico, de que quién sabe cuántos barcos tuvieron que ser hundidos porque un almirante, que no recuerdo ahorita su nombre, decía, no, es que, mira, hagan esto, cabrón, porque me están hundiendo. Pero como venía de los ingleses, pues no les voy a creer, ¿verdad? Claro. Entonces, Edgar Hoover dijo, no, ¿cómo lo va a creer este cabrón si es un pendenciero, mujeriego, etcétera? Entonces, siempre me ha hecho ruido eso a mí, que siempre les he dicho, nunca he sido, no me gustan las cuestiones de las, ¿cómo se llama? Conspiranoías, que hay algunas conspiraciones que sí se han dado. Sí. Pero esta de Pearl Harbor sí me ha servido porque, después de que se enteran que Edgar Hoover tuvo esa información, no hubo ninguna consecuencia, o sea, mínimo lo chispas a la madre, dices, oye, ese pendejo, cabrón, fíjate todo lo que pasó. Y luego, pues, bueno, que hay su explicación pero los japoneses, uno de los objetivos eran los portaaviones, y no había ni un portaaviones ahí, ¿no? Entonces, ahí ves como que, caray, sí, sí sería necesario, pero igualmente no, porque si tú recibes un ataque, y sabiendo que lo vas a recibir, desde el momento en que lo puedes repeler, inclusive sostener la batalla e inclusive revertir el daño, aún así te atacaron y tienes el derecho de defenderte y de atacar a ese país. Entonces, pues yo creo que sí, efectivamente no había una
certeza de los norteamericanos de que iban a atacar Pearl Harbor, sino pues te digo, se defienden y ¿sabes qué? Me atacaste, así que ahí te voy, te atienes a las consecuencias. Sí, claro. Pero me extraña de Edgar Hoover que no hubo consecuencias, que él tenía esa información. Y aparte, Edgar Hoover de Nueva York a Florida, traía una mujer que era una adulta, pero él lo quería denunciar, lo corrió porque estaba en el trato de blancas, y eso era delito en Estados Unidos. Los dos somos adultos, o sea, como trata de blancas, aparte fue voluntaria, yo no sé, sáquenlo, y lo saca del país, y bueno. Cualquier pinche pretexto que Cualquier pretexto. Entonces, empiezan ya a maquinarse a principios de los 40, bueno, ya después de cerca del 42, a maquinarse a pesar de que apenas había entrado Estados Unidos a la guerra, ya se estaba maquinando el venirse, el ingresar con mucha tropa a través de la invasión de Normandía. Sino que no se tenía certeza porque podría ser por Calais. Calais era el lugar más fácil. Sí, estaba más cerquita. Más cerquita, ¿no? El estrecho de Calais. Entonces, precisamente había que empujar la situación a que se viera que no era que era por Calais y no por Normandía, y que de hecho también se generó una operación, una falsa información por parte también de Popov. No, Puyol no. Fue Popov. De la invasión a Sicilia. Esa también se la comieron también. Esa la pueden ver en nuestro capítulo también de la Segunda Guerra Mundial, el cuarto capítulo. No, es el segundo capítulo, es de la Guerra de África. Entonces, se logró también gracias a que los agarraron desprevenidos a los alemanes. Entonces, la operación Fortitude, que era la operación con la cual se pretendía engañar sobre el desembarco en Normandía, lo que era la operación Overlord, Juan Puyol fue verdaderamente un artífice, y el que ratificó que eso iba a suceder fue Duchamp Popov. En 1942 él estaba en Estoril. Estoril haga de cuenta, es en Portugal, es como una ciudad tipo Las Vegas. Hay mucho movimiento, hay jugada, hay casinos, etcétera. Y ahí conoció a un tipo que estaba de la agencia naval, de la agencia secreta de la naval, o del grupo de servicios de información secreta de la naval, que se llamaba Ian Fleming, ya ves que dicen Ian Fleming. Y estando allí en el casino de Estoril, lo primero que ve él es que Duchamp Popov avienta $50,000 libras. La primera mano, 50,000 libras. Y se quedó cagado. Y el tipo, o sea, me refiero a Ian Fleming, se quedó hasta, ay, güey, y el tipo relajadísimo. Entonces dicen que de ahí nació la película de Casino Royale. Sí, exacto. Porque, que esa película se han hecho 3 versiones, del mismo Bond. Sí. Creo que uno fue Nip. Se apellida Nip, y la otra fue con Sean Connery en el 67. La última fue de Daniel Craig, ¿no? Daniel Craig, exacto. O sea, el caso que Duchamp Popov realmente fue el personaje que inspiró a Ian Fleming en sus novelas. Exacto. Porque el tipo se manejaba con mucha confianza, con una gran confianza en sí mismo, no perdía la cabeza, no se asustaba con cualquier cosa. Entonces ese personaje fue el que dijo a Ian Fleming, no, pues a este güey hay que imitarlo. Y inclusive había una artista muy famosa, esta francesa, que se llamaba ¿cómo se llama la vocalista del grupo Épica? Simon Simon, o Simon Simonet, si fuera en francés, creo, o Simon Simon. Es que Simon Simons, porque esta era Simons, es la de vocalista de Épica, sí. Y esta no es Simons, este es Simone.
Y era una artista muy famosa y pues ahí Duchamp Popov pues ahí andaba muy feliz con ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, y seguía enviando información basura a la Aber, que realmente información basura pues te hace perder mucho tiempo. Claro. Entonces, matan a su amigo, a Johann Jepsen, y el MI6 lo saca de la jugada, porque dicen, cabrón, si lo tomaron prisionero, en ese momento ellos saben que lo habían tomado prisionero, lo más probable es que Popov también puede hacer que le llegue le fuego a él y nosotros no nos conviene que el tipo esté involucrado. Pero pasó el tiempo y nada, no lo habían tocado. Entonces el MI6 ya no solamente lo integró, sino que les dijo a la CIA, ¿saben qué? Este camarada es una de nuestras conexiones, de nuestras conexiones estrella. Ajá. La información que le den es segurísima, así que con toda confianza. Y posteriormente siguió trabajando, efectivamente, termina la Segunda Guerra Mundial y ya no se metió mucho en esa cuestión Popov, aunque sí estuvo en algunas misiones. En ninguna se despeinó siquiera, pero logró emitir mucha información y recabar mucha información que le estaba sirviendo a la CIA hasta que él se retiró. Él falleció, él escribió un libro en 1974 que se llama Espía contra Espía, del cual su propia familia, porque le vive no sé si aún, porque él falleció en 1981, el 10 de agosto de 1981, o sea, falleció de 69 años. 69. Ahora, él tenía un nombre clave que era, ¿cómo se llama? Skate o Skitter, como de triciclo. Scooter. Okay. Entonces decían que era triciclo, pero él decía que porque pertenecía al MI6, a la CIA y al Aber, que tenía ya, por así decir, ruedas en 3 partes, pero muchos decían, no, es porque le gustan los tríos. Los tríos. Pero igual, lo que sea es cierto, las dos versiones pueden ser ciertas, ¿no? Porque él, pues, era tan fumador que falleció de un enfisema pulmonar a los 69 años. Vivió, tranquilito, con esa enfermedad. Y este es el verdadero personaje tomado por Ian Fleming para crear a James Bond. Nice. Bueno, pues nuestra siguiente es Virginia Hall. Virginia Hall, ella nació en 1906, precisamente el 6 de abril de 1906. Bueno, hay algunas fechas que las tengo, otras no las tengo, ¿no? Para que pues no pasa nada. Pero lo que pasa es que hay unas como que las engancho más fácil. Y ella nació en Baltimore, en Estados Unidos. Okay. Pero ella estudió en varios college, en varios universidades. Ajá. en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces ella en 1937, 1937, exactamente. Ella inclusive ya era una mujer muy activa. Ella quería siempre participar, siempre estar de alguna manera moviéndose dentro de los círculos de apoyo, o sea, porque en ese tiempo todavía la guerra no estallaba. Entonces Estados Unidos la manda a la embajada de Turquía, de los Estados Unidos, y allá ella sufrió un accidente en una ciudad, Izmir, que es la actual ciudad de Esmirna. Esmirna es una ciudad muy famosa que inclusive se menciona en los Hechos de los Apóstoles y todo ese asunto de Esmirna. Oh, vaya. Esmirna fue una ciudad griega y actualmente le pertenece a Turquía, como hay otras varias ciudades que lo mismo, ¿no? Sí. Eran de Grecia y ahorita ya le pertenecen a Turquía. Exacto. Entonces, sufre un accidente que no fue gran cosa, pero se le infectó la pierna y como no había cómo atenderla. ¿Penicilina o algo? No, en ese tiempo todavía no
no estaba la penicilina sí, todavía claro, trabajando, exacto. ¿no? Entonces, una infección podría ser mortal, ¿no? Y efectivamente, no fue mortal, pero le tuvieron que cercenar su pierna de la rodilla para abajo. Entonces, pero aún así ella no, ¿cómo le digo? No se acomplejaba ni tampoco decía, no, pues tengo que hacer esto. Pero los gringos sí, fíjense, o sea, los gringos como ya quedó sin una pierna, pues le quitaron la chamba. Ay, no mames. Entonces, pero ella no se, como ella conocía sabía todos otros 3 idiomas, y aparte ella era muy, muy culta y era muy consciente del apoyo que necesitaban varias personas que más marginadas, y ella le pide a los londinenses, a los británicos, pues que si le permiten participar, y le dicen que sí, inmediatamente le integran, pero así de inmediato, por así decir, hace cualquier examen, no sé de qué tipo haya sido, pero dijeron, no, espérate, esta mujer es oro, véngase. Entonces, una de las primeras cosas que le asignan del MI6 es trabajar para la resistencia francesa. Ella se integra, pues desde 1940, porque ya, como sabemos, según también les comentamos en el frente occidental de nuestro capítulo de la Segunda Guerra Mundial, Francia cayó muy rápido, o sea, rapidito que los nazis se apoderaron de Francia. Entonces, la misión de ella era organizar grupos de resistencia, de no permitirles las cosas fáciles a los nazis, y al mismo tiempo también ayudar, por ejemplo, cuando la Royal Force caía un avión y el piloto estaba vivo, entonces ayudarlo a curarlo y a esconderlo, desde soldados hasta pilotos, etcétera, etcétera. Entonces ella era parte de su trabajo. Otro fue cuando estuvieron viendo que trabajaba con mucha efectividad, empezaron a soltar dinero, y ella entonces agarraba a guerrilleros y empezó a conformar en grupos de 25, y entonces empezó a darles dinero, les empezó bueno, ella creó una red para que les llegaran armamento, bueno, de todo tipo, ¿no? Desde armas cortas, armas largas, armas blancas, granadas, dinamita, etcétera, aquello que les pudiera ayudar. Y aparte, crear equipos también donde no nomás actuaran en bola, sino que tuvieran designado cada trabajo, ¿no? Entonces, pero llegó un momento en que la CSS empezó a acercarla, y ella se fue en bicicleta hasta España. Llegó hasta la frontera con España. Y sin pierna. Y sin una pierna. Entonces, ahí como no traía visa, pues la meten, la encarcelan, y dicen, no, pues es que usted no trae visa. Pero a los meses... Y tampoco traigo pierna. Si no traigo pierna tampoco, porque si no se había dado cuenta. Ay, cabrón, nos engañó, edad. Entonces, los Estados Unidos empezó, pues, sabiendo que Franco estaba en una posición de que como que de repente, ¿verdad? Era amigo del Duce, pero el Duce, pues, no valía para nada. Sí. Entonces, pues, ya Francisco Franco estaba en una postura de, vamos, no tan abiertamente de al que quiera, pásele, pero sí a no ponerse roñoso con países que sabía que podían, pues, pelar, ¿verdad? Generarle un daño, ¿verdad? Entonces, la sacan, la hacen que los Estados Unidos fue el que hace eso, que la liberan. Que la liberen, y pues se vuelve a ir otra vez a Francia, igualitito. Entonces, igual a organizar a la resistencia francesa. Ya estábamos en 1944. Entonces ella ya estaba enterada de la operación Overlord, pero también a su vez ella ya tenía un topo, un nazi infiltrado dentro de los de la resistencia. Ajá. Que ya prácticamente le tenía el ojo puesto, ¿no? Entonces lo que hizo ella fue tumbarse dientes, caminar jorobada
Y luego, como pues le faltaba una pierna, pues sí cojeaba. Entonces, o sea, prácticamente se convirtió en una anciana, cabrón. O sea, fíjate, lo va a sacarse hasta los dientes, cabrón. Entonces, pues ya. Y no vio pues, ninguna película como mi tía Rebe. ¿Mande? No vio ninguna película como mi... Dos películas. Bueno. Muy bien. Entonces, es un chiste local que lo... Sí, bueno, si no les explicamos iba a quedar muy raro. Nomás les digo rápido, una tía que vivía en un pueblo cerca de aquí, de Tepa, pidió permiso para ir al dentista, pero en realidad ella quería ir a ver una película al cine, entonces fue al dentista que le sacaran cualquier diente con tal de poder ver 2 películas en el cine, porque si no la dejaban. Le dijo, sáqueme una muela. ¿Cuál? La que usted quiera. ¿Cómo? Sí, usted sáquela. Entonces, pues ya. Y luego le digo, tía, ¿pero cómo se dejó sacar una muela para ver una película? No, mijo, eran 2 películas. Y por eso nos dio mucha risa. Y digo, no, bueno, entonces, como pues que sí valió la pena. Pues. No, cosa simpática. Sí. Cosa simpática, mi tía. Ya sé. Entonces, se sacó los dientes y todo. Se convirtió en una anciana, pero seguía integrando los grupos, y cuando ya era inminente la operación Overlord, ella a los de la resistencia los organizó para que destruyeran líneas de ferrocarril para que no llegaran hacia las playas destacamentos nazis. Ajá. Igual carreteras, igual tumbar líneas eléctricas, explosiones en los tanques, etcétera, lo más posible joderles la vida para que no tuvieran tanta resistencia. Y de hecho, ella tuvo la ocasión de que en la playa Omaha, que fue la más sangrienta, fue donde hubo fue donde realmente ahí los aliados sufrieron las mayores pérdidas. Ella, junto con un grupo de la resistencia, estuvo ayudando a mover heridos. Entonces termina la guerra, ella, pues, obviamente, por lo que estoy diciendo, no fue tomada prisionera, pero ella siguió participando en la CIA, seguía trabajando, y donde hizo ¿cómo se puede decir? Una carrera muy extensa, y fue condecorada por Francia. No recuerdo los nombres de las condecoraciones, pero deben tener un nombre rimbombante, ¿no? La Cruz de la Valentía y la madre, ¿no? Entonces, la estrella de la proeza. La flor de lis de la valentía. De la valentía y la madre, ¿no? Tanto ingleses como franceses como norteamericanos la condecoraron. Chingón. Y ella falleció en 1982. Ella tenía 76 años cuando falleció. Había nacido en 1906. Uh-huh. Y claro, o sea, no estaba tan anciana, pero para el tiempo que vivió, ella hizo muchísimo pues que de hecho algo que no mencioné es que ella se integró a la resistencia a raíz de que pidió ser voluntaria con un grupo de enfermeras francesas, pero vieron que pues ella podía hacer más, cabrón. Dije, no, esta mujer, olvídate, tiene una pinche capacidad. Entonces, esta fue Virginia Hall, una verdadera heroína, que también en una de las ocasiones que cuando tuvo que salir junto con los de la resistencia, ella atravesó los Apeninos, los Alpes, los Apeninos, a pie. Imagínense, con kilómetros y kilómetros subiendo montañas, con una pierna, o sea, debe ser dolorosísimo, ¿no? Que tengas una la prótesis ahí, que te esté lastimando, o sea, uno no, le faltaba una pierna, pero traía una prótesis, pero una prótesis, caminando una prótesis buen rato, lastima mucho. Sí, rosadura. Y luego antes y ahorita, las prótesis de ahorita son molestas, que son acogenadas y que... Con la forma de tu muñón, ajá, con la forma de tu muñón. Adaptadas totalmente a ti, y aún así lastiman. Imagínense, de madera y la no quiero saber, cabrón. Pero bueno, esta fue Virginia Hall. Ella sí hizo una diferencia, o sea, gran diferencia. Sí, una gran diferencia. De la guerra. Exactamente. Nuestro siguiente espía es Klaus Fuchs.
Klaus Fuchs, él nació en 1912, precisamente. Te digo, perdón, 1913. Y les va a sonar ese nombre. Ajá. Klaus Fuchs no era precisamente un espía. Uh-huh. Él era alemán y desde chavo él se integró al Partido Comunista Alemán. Él en los años 20 era parte del Partido Comunista Alemán porque él estaba convencido de que el comunismo era realmente lo que iba a hacer que la sociedad fuera igualitaria y la sociedad no sufriera algún tipo de desigualdad muy profunda, ¿no? Que cuando menos todos tuvieran que comer, todos tuvieran donde vivir, todos tuvieran lo mínimo básico, lo mismo que todos en el comunismo. Desgraciadamente pues son los que han sido los altos dirigentes los que han hecho que el socialismo se convierta en algo que apesta, ¿no? Pero es por los dirigentes, cabrón. O sea, ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Ajá. Se convierten en dictadores y ya no quieren que dejes de ser socialista o comunista. Caray, ¿por qué no? Pues porque no, ya tengo yo el poder, entonces yo ahora quiero que tú sigas aquí. Pero en fin, este muchacho estuvo estudiando, él estuvo estudiando inclusive en Inglaterra. Estamos hablando de que en los años 20, en casi todos los años 20 y principios de los 30, Alemania estaba pasando por una situación dolorosísima. Debido al Tratado de Versalles había una inflación verdaderamente brutal, ¿no? Del 5,000%, el 6,000%. Sí, pues, algo exagerado, ¿no? Pagando con creces lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Así es. Y cosa que después vieron los aliados que no era la manera. Sí, no. Pero bueno, este muchacho era un gran estudiante. Sabía mucho de física, o sea, no es que sabía, sino que se le facilitaba la física. Entonces era un físico teórico de primera línea, pero a su vez, al ser comunista a principios de los años 30, el GRU y la KGB, primero fueron los de la KGB los que le dijeron, oye, pues participa con nosotros, ¿no? Ayúdanos para promover que el comunismo. Claro, ellos ellos preguntaban, ¿quieres que el mundo sea libre? No, pues que sí. ¿Quieres que haya mucha igualdad? Sí. ¿Quieres que no haya tiranía? Sí. Entonces, ¿sabes qué es lo que queremos nosotros? Que en teoría es cierto, o sea, en la práctica es lo que ha sido el problema, como lo mencionamos hace un momento. Entonces, él lo estaba ya prácticamente con el GRU, pero le perdieron la pista porque empieza el partido nazi, lo toma prisionero, porque recuerden que el nazismo inclusive prohibió el partido comunista. Ah, sí. Prohibió el comunismo, claro. ¿no? Entonces, pero él logra salir y en la Gran Bretaña se logra meter, inclusive estudió, pero después vieron que tenía esa tendencia comunista, entonces como que ya no le tuvieron la misma confianza. Dijeron fuchi guacala. ¿Sabes qué, maestro? Pues como que no era de acá de los maestros. Y era un chavo, bueno, tiene una carita de niño así bonito, sí, un curicito bonito, Dios, que todo el mundo les gusta. Entonces, él lo mandan a Canadá. Y cuando se genera el proyecto Manhattan, pues necesitaban muchos físico teóricos que pudieran darle respaldo a algunas de la información para que las bombas funcionaran adecuadamente. Entonces, en ese tiempo, el profesor Otto, bueno. Entonces, se lo llevan a los ingleses precisamente ahí a la zona del Álamo, al mero lugar de donde se estaba generando la bomba atómica. Y él empieza a emitir información de una manera muy discreta a los soviéticos. Entonces,
llega un momento en el que él, junto con otro compañero, que si me lo hallo rápido, bueno, y si no, pues, ay, disculpen, Norheim. Es más, de hecho se llama método de Fuchs-Norheim, porque su compañero Norheim y él crearon un sistema para hacer una implosión dentro de una bomba de plutonio, para que luego a su vez esta haga una explosión, hace una implosión. Por eso la bomba de Plutón, se acuerdan, es esférica. Es diferente. El diferente modo de disparar, ¿no? Mientras, por ejemplo, la de uranio eran dos como medias naranjas, esta era redonda como en gajos, pero adentro tenía un sistema de explosivo, que luego generaba la masa crítica. Ajá. Eso fue creado por Fuchs también. Órale. Con Norheim. Entonces, pues sí participó y sabía de primera mano. Ahora, después, él inclusive estuvo junto con Oppenheimer en el momento de probar la Trinity, ¿no? La bomba atómica ahí en Álamo Gordo. En Álamo Gordo. Y estaba John von Neumann. También estaban juntos, pero John von Neumann tenía otra función que les hemos platicado de él, en el que él es era un matemático, no era físico, él era matemático. Pero John von Neumann creó un sistema que se llamaba el sistema de juegos, que por eso él decía, ¿cómo se llama la frase esa que dice? La aniquilación mutua asegurada. La aniquilación mutua asegurada. Él decía, no va a haber guerra nuclear. No puede haber, porque por las matemáticas que él desarrolló en la teoría del juego, decía, nadie lo va a hacer. Ninguno de los dos. Los dos saben que al disparar al otro están tirándose a sí mismo, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que ni siquiera necesitas matemáticas para saber eso. No, o sea, asume uno que no, pero él lo hacía de manera probabilística, a ver. Ok. Entonces, hubo una información que él estuvo pasando, porque que después se le acusó de que él pasó, porque rápidamente los soviéticos, aparte de la bomba atómica, que fue pasada por información, que inclusive muchos científicos de la Unión Soviética decían que la información de Fuchs les había dañado, porque ellos tenían un diseño más efectivo, pero como Stalin decía, no, háganle como está diciendo este chavo, pues él está ahí, cabrón, estos cuates ya explotaron 2 bombas, él es el que sabe, cabrón. Y entonces, pues camaradas, no les quedó otra más que tratar de imitar la forma del Fat Man, ¿verdad? Y del Little Boy, porque pues así era como Fuchs les había mencionado. Entonces, y también, miren, siempre se vio que en la Unión Soviética entre científicos se tenía mucha envidia y todo eso, ¿no? ¿Se acuerda cuando vimos lo de la carrera del espacio? Ajá. Que el gran científico soviético estaba en Siberia por envidia de un compañero, lo tuvieron que sacar. Sí. O sea, realmente ellos mismos se metían en cadilla. En vez de cooperar, y si alguien lograba algo, eso ya lo habíamos visto. O miren, eso está peor como lo estás haciendo. Entonces, esto también estaba pasando, ¿no? Con Klaus Fuchs. Entonces, y se dice, porque se dice que como él estuvo participando buen rato, él les pasó información sobre la bomba de hidrógeno. Porque la bomba de hidrógeno la desarrollaron muy rápido los dos, tanto los estadounidenses como los soviéticos. Pero se verificó que él ya había salido de los Álamos cuando se empezó a desarrollar lo de la bomba nuclear. Entonces, lo de la bomba termonuclear, la bomba de hidrógeno. Entonces, esto ya, y los soviéticos dicen que ellos ya tenían avanzado eso. Tenían más avanzado ese tema, entonces puede ser cierto, o sea, que ya le habían avanzado mucho los soviéticos a ese tema. El caso es que ya él en 1950 es arrestado por un cruce de información donde él se dan cuenta que él que él estaba pasando información, cosa que nada creían, decían, no manches, pero se veía bien serio este güey. Ya no más, este muchacho tan travieso.
Entonces, le dan 14 años de cárcel, que si hay 14 años, pues sí, pero era lo que en ese tiempo la ley ¿Era la pena máxima? Era la pena máxima ya. Para los que daban información sensible, confidencial o de alto riesgo a una nación enemiga. Uh-huh. Entonces, pues 14 años y en realidad él estuvo nomás 9. En esos 9 años ya él se fue a vivir a Dresde, que en ese tiempo era parte de la Alemania democrática, y siguió trabajando como científico en la Unión Soviética hasta su muerte, ¿no? Él falleció en 1976, creo. Perdón, él falleció en 1988. Hans Bethe, se escribe Bethe, o uh-huh. Hans Bethe, uh-huh. Es el que dijo esa frase de que realmente alguien que generó una gran, se puede decir, un gran aporte a la humanidad fue Klaus Fuchs, porque logró o hizo o con su información hizo que hubiera dos potencias contrarias, porque y de otra manera no hubiera habido equilibrio, o sea, hubiera sido una nación a la cual hubiera sometido a quien hubiera querido y nadie le había podido decir nada. Y sí, ya con la información de Klaus Fuchs, pues ya la otra nación, que era la otra potencia, ya tenía la manera de contrarrestar el poder que iba a tener Estados Unidos, y era el único que tenía armas nucleares. Pues. Exactamente. Otra aportación que hizo Klaus Fuchs, bueno, en la película le decían Fuchs. Klaus Fuchs. Klaus Fuchs. Una aportación que hizo fue que él les dijo cuánta uranio se estaba enriqueciendo y cuánto plutonio se estaba creando, porque ya ven que el plutonio no existe de manera natural. Uh-huh. Entonces, al dar esa información, pues se dio cuenta Joseph Stalin que no iban que Estados Unidos, o sea, que podía cerrar Berlín, que fue lo que hizo. Stalin, ya ven que cercó Berlín y dijo, uh-huh, aquí nadie entra ni sale, pero ya los aliados hicieron un puente aéreo, y fue gracias a la información que les dio Klaus Fuchs, porque les dijo cuánta combustible nuclear se podía tener para generar bombas, y dije, entonces no tiene tanto como para que nos haga tanto daño. Y al mismo tiempo animaron a que en Corea se metiera China, porque también sabían que, como el general Douglas MacArthur, que dijo, no, hay que tirarles bombas atómicas, y que le dijeron, cállate, güey, ¿cómo se te ocurre? Pero no eran por dos cosas, era porque pues no podrían estar lanzando bombas atómicas a todo el mundo indiscriminadamente, y segundo, porque no las tenían ahí de inmediato, o sea, no estaban haciendo coches, cabrón. Sí, tráete unas 5. Mira, de pronto tráete 5, y luego te traes tráete unas 20, dejas las 5 que habíamos utilizado y luego las 20 para... Sí, de ahí del garage las agarras. El garage está muy grande, ¿eh? Yo pienso que caben hasta más de 20. Con 20 que te traigas. Sale. Güey, ¿qué te pasa, güey? Como Nikita Khrushchev, como dijo en una de sus... Porque era muy fanfarrón, Nikita Khrushchev. Y dijo que los misiles de alcance medio salían de la fábrica como salchichas, como una fábrica de salchichas, sí. Ay, no mames. Tenemos tantos misiles que nada más salen de la fábrica como hacer salchichas. Órale. Entonces, pues, güey, pues no. Pero pues había que creerle, ¿verdad? Sí, pues sí, es que cuando no tienes la información completa, pues cabrón, o sea, nuestro siguiente espía era Kim Philby. Kim Philby nació en 1912. Pues. El 1 de enero de 1912. Kim Philby, él nació en Ambala, en el Punjab, en la India.
y su papá se llamaba Saint John Philby. Saint John, ¿sabes? Curioso. Saint John. O sea, le pusieron Saint, órale. Pues como San Juan. Ajá, San Juan ajá. Philby. Pero Pero, bueno, a él le decían Kim Philby, pero en realidad él se llamaba Harold Adrian Russell Phillips. Harold Adrian Russell Phillips. Philby, ¿no? Philby, perdón, Philby. Harold Adrian Russell Philby. Y le decían Kim porque en una novela de Rudyard Kipling hablaba sobre un niño de origen irlandés que vivía en la India y que a su vez le daba información a los del... Bueno, no era, en ese tiempo todavía no existía el MI6, sino al servicio secreto de su majestad. Ajá. Entonces, y era un chavo muy listo, muy observador. De hecho, cuando yo estaba en los Boy Scouts, había un juego que se llamaba el juego de Kim, y el cual consistía en que en una mesa o en un cuarto completo entrabas y veías todo lo que pudieras de objetos y ya después tú tendrías que describirlos todos. O una cantidad enorme de accesorios en una mesa y describirlos todos. Ese era el juego de Kim que jugamos con los Boy Scouts. Obviamente el que describiera más objetos o más, pues el ganador. Entonces, y este chavo le decían Kim porque pues como había vivido como había nacido en la India y como era un chavo muy observador, muy astuto, pues le pusieron Kim, ¿no? Pero se llamaba todos esos nombres que les dije. Sí, ya, esos. Esos. Harold Adrian Russell, mejor Kim. La neta. Entonces, su papá, fíjense, su papá era teniente con el ejército británico, pero él estaba en contra de que la Gran Bretaña tuviera como colonia en la India. E inclusive se hizo musulmán. Su papá se hizo musulmán. Entonces, Kim Philby, de alguna manera, se puede decir, adquirió esa conducta rebelde en contra de lo que es el ser una colonia o ser colonizado, por así decir, aunque sea tu propio país. Entonces, él, estando ya estudiando ya en la universidad en Cambridge, en aquellos, estoy hablando de los años 30, había una efervescencia muy grande, precisamente como les hemos comentado en los anteriores, sobre los anteriores espías. Lo que era el nazismo y el fascismo, era algo detestado por muchos y vistos como un sistema de esclavizar la voluntad de los ciudadanos. Y entonces era el comunismo el que podía oponerse, puesto que el capitalismo no lo había logrado. O sea, después de tantos años de existir y de liderar naciones y empresas, no había logrado quitar la desigualdad y la esclavitud sobre muchas sociedades. Por lo tanto, el comunismo es el que tenía que... Pero, sí, entiendo por qué lo veían así, la verdad. Exactamente, sí es... o sea, en ese tiempo sí era el lado bueno en el que estar, entre comillas, ¿no? Exacto. Que muchos inclusive eran muy, muy... extremistas, seguidores del comunismo y creían firmemente, pero se vieron hasta muertos con las purgas de Stalin, ¿verdad? Entonces, que sí era un verdadero criminal y que fue un terrible dictador y que era un tipo de lo peor que ha aventado, de lo peor que ha escupido el mundo para afuera, ¿no? Él no era un digno líder del comunismo, pues no debió ser. No debió ser, pero bueno. Estaba, entonces terribles purgas que eran una verdadera pesadilla para la Unión Soviética. El pueblo y para la Unión Soviética. Entonces, Kim Philby se involucró en Cambridge. Se creó un grupo que le llamaban los 5 de Cambridge, que inclusive hay una película donde Kim Philby junto con Donald McLean y no recuerdo el nombre pero se apellida Gibb,
se apellidaba Gibb. Ajá. Eran 3 espías que habían sido muy, muy eficaces con los soviéticos y uno de ellos no sabían exactamente quién era, que era precisamente Don McLean, y entonces se hizo hasta una película que se llamaba El Tercer Hombre, de espionaje, que es una película de espionaje. Bueno, el caso es que Kim Philby se inicia siendo parte de la comunidad británica, uh-huh, y empieza a ser un personaje como un tipo burócrata, ¿no? O sea, de inicio no tenía mucha conexión, uh-huh, pero después él buscaba la manera de conectarse con los soviéticos para darles la mayor información que se pudiera. De pronto no era una información relevante, pero curiosamente él tenía una suerte así que decías tú, no manches, o sea, cada vez que parecía que lo iban a descubrir, algo lo favorecía y lo levantaban de puesto, ¿no? Inclusive en España él le habían dado la consigna de matar a Francisco Franco. Oh, ok. Entonces, pero ahí en la misma GRU dijeron, no, o sea, es que este cuate no tiene los medios, ¿o qué? No los medios, ¿cómo te digo? La sangre fría y la sangre fría, pues, para llegar y matar y como la violencia sí, interior. Este tipo era más intelectual, ¿no? Okay. Entonces, y resulta que a 5 que iban en un mismo automóvil hay una explosión y se matan 4 menos Kim Philby. Entonces Franco en persona lo condecora como héroe y la chingada. Y él, pues, la realidad es que él estaba metido con un grupo que su chamba era hacerle daño, pero pues hasta lo condecora, cabrón. Entonces, inclusive se dice que esto no está demostrado, es una mera especulación, que por parte de la Unión Soviética le habían dado la indicación a Kim Philby que se los echara a ellos, porque ellos podrían, eran un eslabón débil, ¿no? Pero cabrón. Eso dice, pero es una especulación porque no se ha demostrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, Kim Philby saliendo de España, él se integra al MI6 y el MI6 crea un departamento donde va a tener como comunicación con la CIA, uh-huh, y pues lo mandan a Washington. En Washington él empieza a enviar información muy delicada, muy digamos muy sobresaliente a la Unión Soviética, uh-huh, donde le daba a la Unión Soviética la oportunidad de tomar algunas decisiones verdaderamente cruciales, sabiendo que no tenían mayor consecuencia, porque sabían hasta dónde podía llegar los Estados Unidos y hasta dónde podía llegar la Gran Bretaña. Y se crea no es agrupación, digamos, un departamento que se llama el noveno cuerpo del MI6, el cual su función es estar en contacto con los Estados Unidos, pero al mismo tiempo proveer de información sensible a los mismos obtener información de la Unión Soviética, transmitirla a la MI5 y luego transmitirla a la CIA. Okay. Entonces en la Unión Soviética le dio la indicación de que él se tenía que convertir en el jefe, ¿no? O sea, es que tú tienes que ser el mero líder de este departamento. O sea, como que fuera tan fácil. Tú tienes que serte el jefe. Pero lo logra. O sea, a base de meter cuña y de prácticamente ser chismoso y señalar y difamar y calumniar. No más. A él lo nombran jefe. Y cualquier señora sería. Cualquier señora. Y entonces él estando ya en esa línea, resulta que estábamos hablando temprano, estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y en 1945 había un tipo que se llamaba Konstantin Volkov, manifiesta su deseo de darle información al MI6 porque estaba defraudado del sistema soviético, y le llega a él directito esa información, y entonces él
sabiendo que el jefe del MI6 estaba en el Cairo y luego que de pura casualidad se había quedado detenido en el Bósforo por una serie de tormentas, tuvo la oportunidad de decirles a los soviéticos, ¿saben qué? Este tipo, Konstantin Volkov, hay que tronarlo porque va a pasar la información al MI6 y a la CIA, y efectivamente lo agarran y lo matan. Lo matan, no alcanzó a decir nada. Entonces, es algo que desconcertó a los de la CIA porque, oye, pues que un espía nos iba a dar ¿quién es? Pues no, nunca supimos. Ay, sabe. Entonces, siguió trabajando Kim Philby, dando mucha información, pero a él ya le estaba ayudando un grupo de sus amigos que les llamaban los cinco de Cambridge, que ya tenían sus propias claves, ¿no? Que eran Donald McLean. Bueno, se los voy a nombrar aquí los tengo. Aquí los tengo a la mano. Bien. Eran Kim Philby, por supuesto, él era líder. Guy Burgess, que era un homosexual muy simpático, era un tipo que inclusive por conseguir información, pues hacía labores de prostitución, ¿no? Y luego Donald McLean, Anthony Blunt y John Cairncross. Todos estos individuos fueron claves en hacer llegar información e inclusive algunos llegar a puestos muy, muy relevantes. El último fueron descubriéndoles algunos, pero por ejemplo lo que fue Guy Gibbs, Guy Burgess y Don McLean huyeron a la Unión Soviética y Cairncross logró instalarse en un alto puesto, o sea, de aquí no me mueve. Y posteriormente Kim Philby, siguiendo pasando información muy seria que realmente le creó mucho daño a Estados Unidos. Una de las grandes frustraciones que les causó es Albania. Es un país que está ubicado en un punto que los mismos aliados, llamémosle aliados, pero en ese tiempo pues ya no eran los aliados, no, ya pues se había deshecho, había terminado la Segunda Guerra Mundial hacía 3 años. Querían hacer que un comunista de nombre, de apellido Hoxha, querían instalar de nuevo un rey, al rey, ¿te acuerdas cómo se llamaba el que salía en Toy Story? El espacial, ¿cómo se llama ¿Buzz? Buzz Lightyear. ¿Te acuerdas el malo? ¿Cómo se llamaba? Zorg, ándale. Pues era el rey Zog. No era Zorg, el rey Zog. El que querían reinstalar el poder. Y entonces Edwin Hoxha era comunista. En cada vez, pasó 3 veces que iban a atacar, ya lo estaban esperando. Y de las operaciones del MI6 hubo 2 que nunca pudieron resolverlas, y una de ellas fue esa, que nunca pudieron tomar Albania. Era conveniente tener ese enclave porque era tener un salto casi inmediato a la Unión Soviética, que era lo que querían ellos, estar ahí cerquita. Órale. Entonces nunca lo pudieron lograr precisamente por la información de Kim Philby, que pues, les decía casi cuántos iban a ir, en qué fecha, toda la información más básica, ¿no? Kim Philby terminó, hizo mucho por la Unión Soviética. Sin embargo, hubo inclusive información que Stalin la demeritaba. Decía, no creo, o sea, no le creían porque era inglés y estaba trabajando con los ingleses, entonces como que sí le tenían miedo a su información. Sin embargo, Valenti Beria, que era el de la KGB en ese tiempo, sí le creía porque Valenti Beria era igual que Stalin en ese sentido, o sea, que no confiaba en una persona, sino que si le daba la confianza era porque Juan, Pedro y Antonio ya habían verificado eso, o sea, era muy redundante en la verificación de la información. Entonces, pues sí confiaba en él, pero Stalin no. Llegó un momento en que en 1958
Kim Philby huye a la Unión Soviética y él creyó que lo iban a recibir casi como héroe. Sí, pues tú imaginarías. Pero no, o sea, casi como, pues, ¿quién eres y qué estás haciendo por acá? Pues pásate si quieres, ¿no? Porque has dado servicio y te vamos a admitir, pero tuvo esa gran frustración de que ni siquiera... Ni un gracias. De que no recibió pues los méritos que él sí, reconocimiento pues. Reconocimiento. Porque sí les ayudó. En 1988, allá en la Unión Soviética, ya grande, de 76 años, de una... ya estaba enfermo, estaba muy enfermo y estaba muy deteriorado. Y fue precisamente cuando a los años, bueno, cuando él muere, le hacen una sepultura de estado, ya con todo tipo de honores, y al mismo tiempo a los timbres postales, hay uno de la Unión Soviética que viene la figura o la foto o el retrato de Kim Philby. ¿Hasta la fecha? No, dice de la Unión Soviética. Sí, bueno, con la Unión Soviética, no sé si ahorita Rusia lo tenga. Okay. Lo dudo, porque sí, pues, el que le dio servicio fue a la Unión Soviética, y fue declarado héroe de la Unión Soviética, pero ya cuando el cuate ya no lo necesitaba, o sea, él necesitaba llegando, pues ser acogido, pues haz de cuenta, vienes huyendo, vienes tratando de tener una vida y pues ahí ponte a hacer lo que se pueda, ¿no? Sí, y hasta que te mueras, o sea, la de siempre, ¿no? Sí, que poca madre, ya que te mueres, ya es cuando te reconoces, no, cabrón, pues. Gracias. Entonces, ¿de qué sirvió? Pues como a Oppenheimer, que ya grandote, ya le dieron su... Sí, o sea, ya estando viejito, pues. Exactamente, ya estando, no. Pero bueno, pues cuando menos estaba vivo. Estaba vivo, sí. Cuando menos, ¿no? Okay. Bueno, nuestro último personaje del día de hoy, personaje espía es Oleg Penkovsky. Oleg Penkovsky nació en 1916. Él era hijo, su papá en la revolución, en 1919 fue del ejército blanco, del que luchó contra los bolcheviques para recuperar la antigua Rusia. ¿Ya? Entonces, y ahí falleció. Sin embargo, Oleg Penkovsky también se dedicó a las armas, pero cuando recién creado el Ejército Rojo por parte de León Trotsky. Entonces él fue ascendiendo escalafones y él estaba pues dando su mejor esfuerzo, pero estaba viendo que la Unión Soviética estaba dando palos de ciego en varias cosas, estaba tropezando y se empezó a sentirse defraudado del sistema. Y resulta que uno de sus jefes detectó él que era altísimamente corrupto. No corrupto, corruptísimo. Entonces lo denuncia. Y el sistema, en vez de decir, vamos a hacer una investigación, lo investigan a él. Y se dan cuenta que su papá había peleado con el ejército blanco contra los bolcheviques. Shit. Entonces a él lo degradan. No manches. Entonces se sintió terriblemente defraudado. Dijo, cabrón, estoy denunciando a un corrupto. El corrupto no le pasa nada y a mí hasta me degradan, cabrón. Dijo, no, cabrón, esto ya. Entonces decidió participar con los participar con la CIA. O colaborar. Colaborar, exactamente, es la palabra correcta, colaborar. Uh-huh. Entonces, pero no sabía cómo meterse. Entonces encontró en Moscú unos jóvenes norteamericanos y les dijo, ¿saben qué? Esta carta se la llevan por favor al embajador. Pero a él. Y esos cuates como que primero decían, oye, este güey que... Y le dice, por favor. Y de pronto llega y tratando de simular, ¿sí me pueden dar cigarro y fuego? Sí, oigan, ¿saben qué necesito para eso? Y así como que, por favor, se lo suplico. Y llega el embajador y el embajador lee que él les dice, yo les puedo dar información sensible. O sea, muy, muy secreta y muy secreta, ¿relevante? Y eficaz y relevante. Entonces, pues lo empezaron, lo alistan, lo enlistan, lo hacen reclutan. Colaborador. Uh-huh. Y él no cobraba ni un centavo,
Él no cobraba, no, ahí les doy esta información. Y una de las gran información relevante que dio en 1962 fue cuando, precisamente cuando Nikita Khrushchev hizo su alarde de que que salían muchos. Los misiles, estaban saliendo como salchichas de una fábrica de embutidos. Y les dijo, no, en realidad no tienen poco y no tienen la tecnología para hacer llegar los misiles a Estados Unidos. Entonces esto hizo que John F. Kennedy pudiera tomar la decisión, pudiera hacer tres cosas. Una, cerrar, o sea, no se llama coordinar, ¿cómo se llama? Sí, como cerrar la isla de Cuba y no permitir pasar a nadie, ni embarcaciones soviéticas. ¿Sitiar? Como tipo sitiar, aunque tiene otro nombre. Uh-huh. Sitiar, crear el embargo, sí. Uh-huh. Y no dejaba pasar a los soviéticos, cosa que pues, si es así, ¿qué haces tú? Si ya tienes misiles en Cuba, cabrón, ¿no dejas pasar a mis naves? Pues ahí te va. Claro. Pero ya sabían que no tenía esa tecnología y no tenía suficiente, ni tampoco había ahora también le permitió a Estados Unidos convenir, decirle, ¿sabes qué? Te voy a quitar estos misiles Júpiter que tengo en Turquía, los voy a retirar, pero tú retírame tus... Y esos ya los iba a retirar a Estados Unidos, o sea, ya eran de una distancia. Caducado. Pues sí, habían caducado su tecnología, o sea, realmente ya no les servía lo suficiente como para hacerlos llegar hasta la mismísima Unión Soviética. Bueno, sí a la Unión Soviética, pero al mismísimo Moscú, ¿no? O a alguna ciudad importante, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, aceptaron los soviéticos, pero también gracias a Penkovsky Oleg Penkovsky, que les dio información muy relevante en cuanto a la capacidad tecnológica, y fue descubierto en 1963. Shit. Y el GRU, sí, como la CIA de Rusia. La CIA rusa hizo lo siguiente, porque primero decían que era un rumor, pero después un agente lo corroboró porque él mismo vio que lo amarraron y lo metieron a un incinerador por los pies, que se fuera consumiendo. Eso es lo que les enseñaban a los siguientes agentes de la GRU, como les mencioné en el capítulo antepasado. En el primero. En el primero, que esa filmación de cuando mataron a Penkovsky, que ellos no le dijeron quién era, porque inclusive quien la vio no sabía quién era, pero sabían que había sido un traidor y que esa era la manera que podía salir de ahí, a través de la chimenea convertido en humo. Cenizas. Convertido en ceniza y en humo. Ajá. Y ese fue Oleg Penkovsky, que nunca quiso cobrar nada, todo lo hizo pensando en que la Unión Soviética ya no funcionaba. No estaba funcionando, era una caterva de corruptos y que pues, no iba a lograr cambiar nada, mucho menos las personas iban a recibir lo justo, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues aquí terminamos con estos espías, y la próxima semana les tendremos otro grupo también. La última tanda de espías. Espero que haya sido pues suficientemente informativo y entretenido. Uh-huh. Y pues estamos a sus órdenes para cualquier información complementaria, como lo han hecho en varias ocasiones, que nos mandan información muy, muy relevante, muy, muy interesante para complementar, cosa que les agradecemos muchísimo. Exactamente. Sí, pues luego, si ustedes conocen algún otro personaje que sea interesante, e incluso, o sea, estamos ahorita en lo de espías, pero si traen ustedes algún otro personaje de la ciencia o de la historia, o sea, que les gustaría que hablemos de él o de ella, aquí déjenlo por favor, porque pues ya saben, siempre nos gusta saber ustedes qué les interesa. Exacto. Saber para nosotros, pues, entre enriquecer un poco más y pues también, o sea, saber exactamente qué es lo que les gusta y darles gusto, ¿no? Por así decirlo, que también a nosotros nos gusta, pues. Claro, genial. No decimos ningún tema así como de, ay, pues mira, pues me lo pidieron, pero pues... Pidieron que cómo se pasteuriza la leche. Pues ni modo, pues hay que dar.
Es interesante, por cierto. Sí, también. Exacto. Pero sí, aquí déjenos en los comentarios de qué más les gustaría escuchar. Y vámonos a pasar a los saludos. El primer saludo es para My Home, o sea, My de M-A-I. Y Home, y creo que sigue ahí su usuario, pero ya se cortaba. Nos dice que cuando sus hijos crezcan les va a enseñar nuestro podcast. Y que, genial, que les hace un... de él. Sí, bueno, Tipazo, o ella. O ella, Sí. tal vez. No, es ella. Sí, es según mujer, yo es mujer. Sí, es cierto. Es mujer, y por cierto. Dice sí. que les hace homeschool a sus hijos después de la escuela. Para que no se queden solo con lo que aprenden ahí, lo cual se me hizo una genial idea. Excelente. Te Está felicito. muy chido, Te felicito, porque, mira, porque lo fácil es eso, ahora le ponen a hacer la tarea y cuando terminen me dicen, pero que todavía tú te pongas con ellos a mostrarles, a leerles, a enseñarles y a retarles su inteligencia. A agregar, a complementar, a corregir. Híjole, porque ahora yo haciendo memoria de algunas cosas que me decían incluso hasta en la universidad. Si yo me quedara solo con eso, sí está de escándalo. Así Entonces es. sí, mejor, es buena idea. Yo sé que no todos los padres pueden o tienen el tiempo o lo que sea, pero si está la oportunidad, se me hizo súper bien esto. O sea, porque sí no hay que dejarlo solo en manos de gobierno o de la institución privada. Puede haber gente ignorante ahí incluso. Entonces, sí, más desgraciadamente tenemos ese gran problema, ¿no? De que hay... Sí, pues, bueno. O sea, hay sesgos hasta de gustos o de afiliaciones y eso que los pueden llevar a dar cierta información que ahí pues está incorrecta o está como de lavado de cerebro, cosas así. Entonces, mejor revisar y también ayudarles a los jóvenes a que tengan un pensamiento crítico, más que nada. Un pensamiento crítico y un pensamiento... un razonamiento personal, o sea, exacto. Recibiste esta información, ¿cuál es tu propio razonamiento al respecto, ¿no? Sí, yo que he escuchado en otras partes, o a mí qué tan lógico se me hace, o así, o sea, que no tengan miedo de cuestionar y de ver las cosas desde otra manera para que no se le alimenten solo con lo que les dicen y lo acepten sin cuestionar, que pues creo que es importante. Bueno, el siguiente saludo es para Cecilia Aguilar. Dice que le encanta el podcast y es de GDL, o sea, bueno, de Guadalajara. Entonces, saludos aquí a nuestra vecina ciudad de Guadalajara y gracias por pasarte a darnos un saludito. El siguiente es para Laura Rebeca, pues que ya le hemos mencionado varias veces, pero nos dijo algo muy especial. Dice que su hija ganó el selectivo nacional para el centroamericano que es en marzo. Entonces, pues felicidades a tu hija, Laura. Felicidades a tu hija y a ti, Rebe. Qué chingona. Tú debes de meterle también. Sí. Si los hijos sobresalen también es porque tienen unos padres o una madre o un padre que los apoya y que los impulsa. Así que tú debes ser esa mamá. Así es. Te felicitamos. Sí, se nota que sí eres. Eres entonces, muy dedicada. Muchas felicidades a ti y a tu hija. Y el último es para Antonio Castro, pero bueno, más específicamente para su hija Denise. Él nos pidió que le mandáramos felicitación por su cumpleaños. El 26 de enero. 26 de enero, así mero. Ya pasó, pero pues no le hace. Esperemos que te la hayas pasado muy chido, como dice. Chido. Chido. Que te hayas pasado muy bien, te hayas divertido, hayas comido lo que te gustara y te hayan acompañado tus amigos más queridos y tus primos o parientes más queridos. Tu familia, tus amigos, las personas que más quieras y que te hayan apapachado mucho, que te hayan hecho sentir especial. Sentir especial y muy querida. Exactamente. Entonces, Denise, feliz cumpleaños, un poquito atrasado. Y bueno, pues esos fueron los saludos. Entonces, ya saben, como les decía, déjenos aquí sugerencias, también sugerencias de películas, de libros y de pues cualquier información complementaria que tengan sobre estos espías. También está chido. Seguro nos van a faltar también muchos. De hecho, yo sé que hay muchas mujeres que hicieron mucho espionaje. Vamos a hablar de otras dos mujeres. Va. Pero sí, va a faltar mucho. Pero pues. Sí, pues así es esto siempre. Si tan solo de alguno de estos espías podemos hacer un capítulo completo. Muchísimo. Sí, ¿no? Conste, de Kim Philby, la realidad es que fue una tasajeada de recorte de situaciones en las que vivió y en las que. Pero. Pues sí.
Pero pues así es, o sea, ya ven, David, tenemos cierto tiempo y hay que hablar de otros, entonces pues se trató de decir lo más destacado. Así es. Pero bueno, entonces, muchas gracias a los que llegaron hasta aquí. Gracias. ¿Qué emoji nos dejan? Creo que vi, no estoy bien seguro, pero creo que vi uno como tipo con el uniforme no el uniforme, traje de tipo Sherlock Holmes. Creo que ese ya lo habíamos dicho para ¿sí? que lo dejaran. Puede ser otra vez. También una lupa, ¿verdad? También habíamos dicho. No, lupa no habíamos dicho, pues que dejen la lupa. Una lupa o una lente, ¿cómo se le llama? Es que nosotros decimos lupa aquí en México. Ay. Pero ¿cómo se le llama? Como lente, una... Eso, mira, agarra. Esta lente. Madre. Así lente... es. De aumento, sí. Así. Para aumentar la cosa tamaño. Que agarras con la mano y aumenta el tamaño de lo que vas a ver. Bueno, gracias. Aquí déjenos su lupa y ya saben que los queremos mucho. Nos vemos el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta luego. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.